Bueno, como les decía, las complicaciones de la sinusitis son poco frecuentes y son graves, ¿ya? Entonces, el manejo es multidisciplinario. En estos casos ya no solamente entra el otorrino, entra el maxilofacial, entra el neurocirujano, entra el cirujano plástico, entra el terapista, entra infectólogo, etcétera, ¿ya? Entonces, las complicaciones vienen por continuidad de las estructuras anatómicas. Ya estamos viendo que se encuentran dentro de todo el macizo facial. Dentro del macizo facial tenemos muchas estructuras nerviosas, vasculares, etcétera, ¿no? Entonces, van a llegar a ser complicaciones intracraneales. Lo primero que vamos a evidenciar en una persona que tiene una complicación es lo que le decía, edema palpebral. Ustedes tienen un paciente que sospechan sinusitis y tiene edema palpebral, tienen que referirlo a un médico especialista. Lo mismo pasa si ustedes tienen pacientes con una conjuntivitis y tiene edema palpebral, es un paciente que tiene que ser referido a un especialista. Traumas con edema facial, referido a un nivel de complejidad mayor. Bueno, otra característica es el dolor, ¿ya? Y por último la fiebre. La fiebre nos va a indicar que hay un proceso infeccioso y mucho más si es fiebre alta. Bueno, entonces esta triada es característica. Dolor, edema, fiebre, no se olviden de eso. ¿Está bien? Entonces, fíjense en esta persona, hay un pequeño edema palpebral. No pareciera importante, ¿no? Pero vamos a ver que por continuidad puede llegar a complicarse. De nuevo, esta persona, en el lado izquierdo, fíjense, hay como un aumento entre el epicanto y lo que es el borde nasal, ¿no? Entonces hay como un desvío en la mirada. Entonces, estos pacientes, cuando ya empiezan a tener edema importante, van a tener una diplopía, ¿ya? Fíjense, unos niños con una celulitis, cuando hay conjuntivitis también pueden presentar esto, así que no se olviden de eso, ¿ya? Procesos crónicos, gérmenes, agresivos, personas inmunodeprimidas van a tener una evolución mucho más sombría, ¿ya? Los enfermos crónicos, ¿por qué? Porque estos pacientes ya han recibido tratamiento previamente y son multiresistentes a los antibióticos, ¿ya? Agentes agresivos, por ejemplo, pueden hacer gérmenes oportunistas, que son mucho más virulentos que uno normal. ¿Está bien? ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener? Orbitarias, endocraneales y óseas, ¿ya? Orbitarias tenemos en cuenta todo lo que son las órbitas oculares, ¿ya? No se olviden eso. Endocraneales, vamos a ver que llegan incluso, como les dije, a las estructuras encefálicas y por último las óseas, ¿ya? Lo que les estaba diciendo, a veces se forman los mucoceles, un quiste seroso en lo que son las fosas nasales o en los senos paranasales, y estos pueden aumentar de tamaño, se pueden infectar, y fíjense cómo formación quística, pero se hace un piocele, empieza a desviar lo que es el globo ocular, por eso lo veíamos al señor, ¿no? Hay un aumento del diámetro del epicanto, entonces hay un desvío en la mirada. Fíjense en estas otras imágenes, ya es un corte coronal, todo lo que son las fosas nasales, los senos paranasales, están edematizados, hay una secreción, hay una disminución del grosor de la lámina. Ya fíjense aquí en este corte por resonancia, igual todas las paredes que debieran ser delgaditas están engrosadas. Y aquí en esta imagen, fijémonos cómo ya está invadiendo lo que es la bóveda craneana. ¿Ya? Aquí también se va a ver un poquito lo que es la invasión de una infección. ¿Está bien? Entonces, las orbitarias pueden ser por sinusitis de los senos etmoidales, no se olviden de eso, ¿ya? Principalmente de los senos etmoidales, pueden ser frontales, pueden ser maxilares, pero lo más común es que sean de los etmoidales, porque están en contacto con lo que son las bóvedas craneanas de forma mucho más directa, ¿ya? Entonces, de nuevo va a haber un edema y va a haber una periostitis. Bueno, va a haber un acceso superiósteo. Debajo de la tabla externa del hueso va a haber una colección purulenta, que en algunos momentos se hace un flemón,
Y en un momento se hace directamente un absceso dentro de la órbita ocular. Entonces ya el pronóstico es mucho más ominoso. Ya puede llegar a perder la visión, puede llegar a perder el globo ocular. ¿Ya? Clínica, tumefacción, de nuevo la sensación de presión, lo mismo que teníamos con los otros pacientes, dolor a la palpación, pero aquí ya vemos lo que es el desplazamiento del globo ocular, quemosis, la fiebre alta, papilitis se hace con observando el fondo de ojo, ¿no? Cuando les dije que se compren el panoscopio, viene con su oftalmoscopio para ver dentro con el fondo de ojo y vamos a ver que el edema del nervio óptico es importante. Y en algunos casos ya hay compromiso tal que hay una pérdida completa de la visión de ese ojo, ¿ya? Vamos a ver que puede haber ptosis palpebral, exoftalmo, exoftalmo causado por forma mecánica, por el empuje de la masa, la diplopía es la visión doble, ¿no es? ¿Por qué? Porque tenemos los nervios que están afectando, que inervan los músculos, el nervio óptico, los músculos de la cavidad orbitaria, entonces también está afectado, entonces va a haber una alteración de la función ocular. El diagnóstico es clínico, inicialmente lo vemos y no necesitamos nosotros estar pidiéndole laboratorios, diciéndole que vuelva en días, ¿no? Vemos eso y nosotros tenemos que referirlo. Después tenemos la tomografía y la resonancia. La radiografía en estos casos ya no es útil, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que puede ser una complicación mayor y puede ser endocraneana. ¿Está bien? Tratamiento inicialmente es antibiótico-terapia. No son antibióticos como darle amoxicilina, cotrimoxazol, acitromicina, no. Y aquí necesitas hacer un tratamiento polimicrobiano, necesitas iniciar lo que son anaerobios, un metronidazol, algunos casos de imipenem, etcétera, ¿ya? Y muchos de estos pacientes van a necesitar un desbridamiento quirúrgico. Y cuando ya damos lo que es la fosa craneal, ya no entra lo que es el otorrino solamente, ya entra el neurocirujano y como les dije también entra el cirujano de eh, maxilofacial para tratar de reconstruir en una segunda instancia, preservar nervios, etcétera, ¿ya? Cuando tenemos un absceso, ustedes saben, absceso drenado es un absceso curado. Si nosotros tenemos un absceso, si le damos 20 antibióticos no va a mejorar mientras que nosotros no drenemos esa colección. Entonces el desviamiento quirúrgico sí o sí es parte fundamental del tratamiento, ¿ya? Las complicaciones endocraneales van a ser por continuidad comúnmente, ¿ya? Entonces empiezan a invadir las estructuras vecinas, van a llegar a lo que es la dura madre, van a llegar a ser un absceso subaracnoideo, un absceso intraparenquimatoso, a formar absceso extradural, subdural, etc. En algunos casos la infección queda en el hueso y hace una osteomelitis, ¿ya? Metástasis piógenas, por si acaso, no metástasis de células cancerosas, ¿ya? Entonces, muchos de estos pacientes van a llegar a ser una meningitis también, y otros lo que es la tromboflebitis del seno cavernoso, ¿ya? Entonces, abscesos rinógenos, que vienen a ser todo esto lo que estaba hablando, absceso epidural, subdural, cerebral, parecido a lo que vemos en trauma, ¿no ves? Hemorragias, un hematoma, pero en este caso van a ser colecciones purulentas. ¿Está bien? Fíjense la característica de un absceso epidural, igual que un hematoma epidural o extradural, fíjense, una imagen biconvexa, pero si se fijan, dentro tiene eh, eh, aire, gas, ¿ya? Por bacterias anaerobias. Aquí no se ve de igual manera la presencia de gas, pero sí se ve una masa encapsulada y está haciendo una compresión, fíjese que ya está desviando la línea media, entonces el tratamiento sí o sí en este caso es drenaje. Si yo quiero ver si está haciendo una osteomelitis, como les dije antes, tendríamos que hacer una ventana ósea, porque en esta proyección simple de cráneo no se ve. Bueno, de nuevo, fíjense en estos pacientes, esta ya parece más una colección subdural, ¿no? Ya no hay una imagen biconvexa, menos en esta.
Pero fíjense de nuevo la presencia de gas dentro del cráneo y fíjense cómo están desplazando la línea media. Entonces hay una hipertensión endocraneana que hay que liberar también. ¿Ya? En esos pacientes, si no se operan y ese aumento de la presión endocraneana sigue, van a morirse por eso antes de que por la infección. ¿Ya? Esta es una imagen de resonancia magnética. Lo mismo, la colección purulenta. Fíjense que esta persona ya a veces llegan a tener procedimientos quirúrgicos. Esta es una persona operada y el resto ya no hay parte de las placas óseas. Entonces no es solamente una cirugía, van a requerir varias. Fíjense el edema, cómo llega a toda la región temporoparietal derecha. Ya no se queda en un solo sitio, empieza a afectar toda la estructura cerebral. Ya no hay una diferenciación entre la materia gris y la blanca, entonces eso es un signo del edema y fíjense de nuevo el gas que se presenta dentro, ¿ya? Más imágenes. Tratamiento, como les dije, va a ser combinado, sí o sí hay que hacer un desvivimiento, no solamente va a ser uno, limpiezas continuas, y hay que ver cómo evoluciona y cuál va a ser el pronóstico una vez que el paciente sale de este cuadro, ¿ya? La meningitis, ustedes están pasando neurología, si no me equivoco, ¿no? Entonces, seguramente lo van a ver más adelante en más detalle con su docente, pero saben, ¿no? Las características clínicas de una meningitis, la rigidez de nuca, la fiebre, van a ver con más detalle lo que son los signos de Kernin, la ceguera, etcétera. ¿Ya? Muchas veces van a llegar alteraciones de la conciencia y las convulsiones. Bueno, entonces, por la clínica vamos a sospechar, ¿no? Nuestro paciente tiene una meningitis y vamos a confirmarlo con una punción lumbar. En neurocirugía, neurología, les van a decir cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo y vamos a ver cuando están alterados en cualquier proceso infeccioso bacteriano, por ejemplo, vamos a ver una pleocitosis, aumento de la presión, vamos a ver aumento de las proteínas, de la glucosa, vamos a tener que hacer un cultivo. A la simple vista, cuando ustedes hacen una punción lumbar y tienen líquido purulento, ya saben que es infeccioso, pues, ¿no? Entonces, quedaría buscar cuál es el sitio inicial del foco infeccioso y, como les digo, puede ser rinofaríngeo, eh, rinosinusal, perdón, ¿ya? Entonces, no se olviden descartarlo siempre, ¿ya? Cuando tengan pacientes así, cada vez que no le encuentran el sitio, busquen en el cráneo, ¿ya? De nuevo, el tratamiento también aquí es antibiótico terapia, ¿ya? Aquí, si hicieran una meningitis, no hay cirugía para sacar la meninge, pues, ¿no? El tratamiento es antibiótico. Si es que fuera necesario desbridar alguna parte, alguno de los senos, se puede hacer, pero cuando es endocraneano por una meningitis, el tratamiento es un poquito más conservador. Pero sí o sí busquen el foco. Bueno. La tromboflebitis del seno cavernoso es lo que les dije también cuando hablamos de lo que son las rinitis, ¿no? Eh, que todo este triángulo nasal que tenemos nosotros drena a través de la vena oftálmica y llega a lo que es el seno eh, cavernoso que está dentro de la bóveda craneana, que son la forma en que la sangre venosa drenan del cerebro, ¿ya? Entonces, también es una patología grave, ya tiene muy mal pronóstico, ¿ya? De nuevo, la característica del edema palpebral, esta hinchazón en los ojos, desvío de los globos oculares, alteración de la visión, etc. ¿Ya? Entonces, tratamiento es complejo, tenemos que poner anticoagulantes también, no solo los antibióticos, esperar que no nos sangre, hay que jugar con eso, no nos sangran, no hace una coagulación intravascular diseminada, etc. Entonces, solo se los nombro porque ponerme a detalle hablar de eso, de manejo de estos pacientes, es bien complejo, pero para que ustedes no se olviden y por lo menos cuando estén mirando, cuando les pase la diapositiva, los busquen dónde está el seno cavernoso, ¿ya? Fíjense por si acaso. Por aquí vamos a ver que está la vena oftálmica y dónde drena, ¿ya? Tarea para más tarde. No, estas son imágenes de cortes libros de anatomía, ¿ya?
Las complicaciones óseas tenemos lo que son las osteomielitis. Ya saben que las osteomielitis son infecciones crónicas en los huesos, ¿ya? Se presentan muchas veces en son los huesos planos de la calota, por ejemplo, los temporal, parietal, pero también pueden presentarse en los que son en los huesos eh, propios de macizo facial. Tenemos el etmoide y el maxilar superior, ¿ya? Donde constantemente presentan supuraciones. Se presenta la infección, queda atrapado entre lo que es el tejido esponjoso de la lámina ósea y es difícil eliminarlo, ¿ya? Paciente que hace osteomielitis, acuérdense de traumatología, ¿no? Recurrentemente tienen secreciones, en algunos casos llegan hasta amputarla o a reseccionar esa parte del hueso. Si la persona está con buenas condiciones puede sobrevivir, pero el momento que tenga una baja de las defensas va a volver a presentarse una infección y muchas veces se puede complicar, ¿ya? El nuevo tratamiento va a ser antibiótico terapia y si fuera posible hacer un desbridamiento, ¿ya? El absceso subperióstico derecho, ¿ya? El absceso está dentro de las capas del hueso esponjoso, ¿ya? Fíjense aquí. Pacientes con VIH y diabéticos muchas veces son proclives a sufrir lo que son esta oncomicosis, ¿ya? Este es un hongo que normalmente está dentro de nuestra flora normal y se vuelve patógeno cuando las condiciones están dadas, ¿no? Entonces, la afección que estas causan es rápida, ¿ya? Mata 48, 72 horas al paciente, la invasión es muy agresiva, ¿ya? Entonces, aquí hay que abrirle y sacarle los huesos de la forma que sea posible y después vemos si queda bonito, ¿no? Entonces, el tratamiento es ese, desbridamiento y tratamiento con antimicóticos, anfotericina B, etc. De nuevo, estas son imágenes de tomografía, estos ya son accesos intracerebrales, ¿ya? Intracerebrales o intraparenquimatosos porque están dentro del tejido cerebral, no se vayan a confundir de subaracnoideo, perdón, el extradural o subdural, porque esos no están dentro del cerebro, están alrededor, pero pueden llegar a invadir, lo mismo que pasa con los hematomas, ¿ya? Esto para que ustedes vean un poquito las imágenes, un resumen de cuáles son las complicaciones. Bueno, esto por si acaso quería mostrarle. Hay un libro, bueno, es más que un libro, es un manual que manejamos los médicos y bueno, esta es la edición del 2012, tiene que salir una nueva este año, de cómo se reúnen, son los protocolos con los que tenemos que basarnos nosotros, el manejo de los pacientes, por ejemplo, los rinosinusitis agudas y crónicas. Lo mismo que yo le estaba diciendo, ¿no? Ustedes pueden comprarse ese manual si quieren y estudiar de ahí porque es el resumen del resumen. ¿Ya? Aquí dice la clasificación, la definición, fíjese si es bacteriana, las características, estudios complementarios que vamos a hacer, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí está el tratamiento, fíjense. Ellos indican empezar con la amoxicilina, siempre empezando con el antibiótico de menor espectro, más económico, mayor disponibilidad, le tenemos la amoxicilina, ¿ya? Vía oral, vamos a ver si es para niños, si es para adultos, va a cambiar un poco lo que es la presentación, si es necesario vamos a un ácido clavulánico, y ya después nosotros vemos, y aquí no está, por ejemplo, ¿no? El uso de una quinolona, no dice tampoco usar un macrólido, ¿no? Entonces, no están del todo completos, no están del todo actualizados, pero para que ustedes vean cómo existen estos documentos que nos dicen cómo tendríamos que manejarlos, y es donde tendríamos que inicialmente guiarnos para el tratamiento de los pacientes que nos llegan con sinusitis, con faringitis, otitis, etcétera, porque está todo ahí, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, si vemos un nivel hidroaéreo en radiografía o en una tomografía, es un paciente que necesita una cirugía, ¿no es? Tratamiento, qué le va a hacer, etcétera, criterios de referencia, signos de alarma, ¿ya? Compromiso de estado general, dificultad respiratoria. ¿Cuándo le damos de alta al paciente? Si el paciente está bien, si el paciente no hay fiebre, no hay signos de infección, etcétera.
Entonces, todas estas cositas ya están descritas. Si ustedes quieren, se los paso. Como les digo, es el 2012 y va a salir uno de nuevo el 2020. Tendría que haber salido estos meses, pero con toda la situación actual está complicado. ¿Ya? ¿Alguna duda actualmente? ¿Mm? ¿Alguien que quiera preguntar algo?